Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Matrix Compliance, el podcast que codifica el compliance a través de la entrega de conocimientos de distintos especialistas. Acá en La Matrix creemos que cuando el conocimiento se comparte, la cultura ética y de cumplimiento se multiplica. Y por lo mismo, en cada capítulo vamos a estar conversando siempre con distintos referentes en materia de compliance para que nos vayan compartiendo experiencias, conocimientos, tips prácticos para que nosotros podamos utilizarlos en el día a día. Y hoy día tenemos el honor de tener a una gran profesional con mucha experiencia en compliance. Estamos acá, nos acompaña doña Tamara Agnich Martínez, ingeniera comercial, exdirectora de la UAF, asesora del Ministerio de Hacienda, socia y presidenta de Ético Labora, directora de Codelco y considerada la mamá de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y ella tiene una perspectiva única que conecta su visión como participante activa, no solamente en materia de compliance privado, sino que compliance público. Así que muy bienvenida, Tamara. Un gusto, un honor tenerte acá en la Matrix Compliance. No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Y me encanta eso que, como parten diciendo, el conocimiento hay que compartirlo porque no sacamos nada con nosotros atesorar de repente mucho conocimiento si es que terminamos sin generar ningún impacto en la manera como convivimos en sociedad. Así es. Qué bueno que estés compartiendo esa visión, porque como acá en la Matrix Compliance creemos que entre más conocimiento se entrega a la gente, mayores herramientas van a tener quienes están viviendo acá en el mundo del compliance y para prevenir especialmente delitos de corrupción, entre otros. O sea, y sobre todo en el mundo en que nos estamos moviendo hoy, con el ChatGPT, en fin, donde es como ya prácticamente ridículo creer que uno puede atesorar cierto conocimiento. Para nada. Uno tiene que entregarle herramientas a las personas para que como que sintonicen, aprendan a afinar su criterio de decisión frente a determinadas situaciones. Y eso es lo que yo quiero exprimir de ti, Tamara, porque tú tienes experiencia, como decía al inicio, tanto en el sistema público como en el privado. Hoy día, por ejemplo, eres directora de Codelco, trabajaste en la UAF, pero también has vivido, tienes harta experiencia en el mundo privado. Entonces, yo quiero remitirme a una columna que escribiste recientemente, en el que señalaste que en el sector público no es que falte compliance, sino que abunda es el mal compliance. Entonces, yo te quería hacer dos preguntas. Primero, si nos puedes, más que pregunta, es si puedes profundizar un poquitito en esa afirmación. Y lo segundo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que consideran mal compliance y compliance efectivo, tanto en el sector público como el privado? ¿Cuáles son las diferencias que ves en el compliance público y en el compliance privado? Yo creo que para responder eso, tal vez debiésemos remontarnos a qué es lo que es el compliance. Y si es que uno lo define de manera más sintética, para que no sea una lata, podríamos decir que es algo así como hacer lo correcto, hacerlo bien, o sea, hacerlo correctamente y por las razones correctas. Y uno podría decir que esa razón correcta es, hoy día también se le da el nombre de propósito, propósito organizacional. En el mundo público, ese propósito del para qué está el servicio público, yo creo que siempre ha sido así como marcado a fuego en los funcionarios públicos, que lentamente se fue transformando en una burocracia excesiva que empezó a perder ese para qué. Entonces uno se encuentra con dolores de la ciudadanía diciendo: pero las instituciones públicas no están siendo fieles a su propósito porque no me están ayudando. Están metidos tratando de resolver el formulario, de conseguir el PMG, el Programa de Mejoramiento de la Gestión, para obtener un bono, y se han olvidado un poco de ese propósito del para qué están. ¿Bien? Yo tengo el juicio de que el compliance en el sector público más bien es el que inspira al compliance en el sector privado, pero cuando teníamos un buen compliance en el sector público, que no se le llamaba compliance, porque lo que te decía recién, si sabemos que el compliance hoy día es
hacer lo correcto, ok, ¿quién podría decir que no? Hacerlo bien, hacerlo correctamente, por las razones correctas, siendo fiel al propósito. En el caso del sector público, está muy claro en tu ley orgánica, está muy claro en la ley que define cada servicio público, por ejemplo, donde cada funcionario público sabe que la institucionalidad pública ha sido construida para hacer exactamente lo que está en su ley. No puede hacer nada más. A diferencia del sector privado, en que la cancha está muchísimo más abierta y a veces es más complejo o más difícil revisitar ese propósito del para qué están las empresas en un determinado momento en la faz de la Tierra. Y entonces, si es que eso está difuso, por supuesto que es mucho más difícil construir sistemas de compliance que apalanquen la consecución de ese propósito y que no se transformen en una piedra en el zapato, un palito en la rueda, que más bien lo que hace es llenar de una burocracia innecesaria. Oye, y en ese sentido, ¿qué herramientas crees tú que pueden existir en el compliance privado que echas de menos en el compliance público? Que, por ejemplo, yo he escuchado algunas críticas de que en el sector público, no te voy a decir si son críticas buenas, bien o mal, pero son comentarios, que en el sector público muchas veces depende del jefe de servicio o de quien está a la cabeza para ver si es que efectivamente hay cumplimiento o no. ¿Qué opinas de eso y qué herramientas crees tú que podrían aplicarse del sector privado al sector público? Yo creo que las herramientas no son tan distintas, más bien yo diría que son las mismas, pero a veces uno les da un nombre o el pequeño sello que es tan importante para que el cumplimiento, el compliance se ajuste a la realidad de cada institución. Una de las grandes bondades que tiene la última modificación de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas es volver a relevar la importancia que tiene el que cada empresa haga su propio diagnóstico de lo que es, en base a lo que se dedica, su giro, sus recursos, su tamaño, su complejidad, el estilo de liderazgo, etcétera. ¿Cierto? Entonces, una vez que tenemos esto claro, lo mismo aplica para el sector público. El sector público tampoco lo podemos tratar como por igual a las municipalidades que al CERNAC, al CERNAC que al Ministerio de Economía. Así como tampoco podemos tratar de la misma manera a la municipalidad de Las Condes con la municipalidad de Putre. Son organizaciones, instituciones totalmente distintas. Entonces, el error que se comete, que también se ha cometido en el mundo privado, pero el mundo privado tiene más flexibilidad para adaptarse con más rapidez. El mundo público no, el mundo público necesita una ley, necesita que en alguna parte diga que esto hay que hacerse, ¿no? Y como que el marco está bien restringido. El mundo privado tiene como mucha más posibilidad de incluso aportar. Fíjate que todo este tema de los conflictos de intereses, que en el mundo privado todavía no terminan de masticarlo bien de cómo se trata, en el mundo público se vienen tratando desde el día número 1. O sea, el estatuto administrativo, y todo funcionario público lo sabe, desde el día número 1 que entra a la administración pública, se sabe que uno no puede trabajar con un pariente de manera directa. No significa que no puede trabajar con el pariente un poquito más allá, digamos. Y que si está un poquito más allá, o que si hay alguna relación, o que si hay algún conflicto de intereses, ese funcionario sabe que se tiene que inhabilitar. Y eso te lo enseñaban desde el día número 1 cuando se ingresaba a la administración pública. Y eso en el mundo privado como que ha costado internalizar por qué esas situaciones pudieran generar algún daño
a la organización o porque eso podría implicar estar haciendo algo incorrecto. Y ahí es donde el mundo privado tiene, por supuesto, la necesidad de adaptarse a cada situación. Tampoco es llegar y copiar y decir, que también lo he visto con harta frecuencia, no, es que no hay que contratar parientes. ¿Quién dijo que no se pueden contratar parientes? Es más, o sea, hay organizaciones, pensemos, porque siempre pensamos como lo que hacen las empresas acá en Santiago, pero nos olvidamos de regiones, cuando muchas veces hay el empleador en una región y que por lo tanto es más bien política de esa empresa contratar parientes. ¿Por qué? Porque es preferible tener a toda la comunidad con trabajo, con buenos ingresos. Hay un impacto social que se genera en esa determinada región, en esa comuna, en fin, cuando hay una política de contratación de parientes, pero aplicada correctamente. Claro. Oye, y en la misma columna que tú que estábamos comentando anteriormente, tú planteas que la ética pública no se decreta, se cultiva. Quería que profundizara un poquitito en esa afirmación. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cuáles son las herramientas más efectivas que tú has visto para cultivar una ética organizacional más allá de los manuales y las capacitaciones tradicionales? Bueno, esa columna que tú te haces referencia estaba hablando del sector público, por eso hablo de ética pública, pero yo creo que es igualmente aplicable a la ética en el mundo privado. Es decir, esto no se decreta, esto se trabaja, se identifica, porque cuando decimos ética, la ética de hoy tampoco es la misma de la ética de hace 100 años. También vamos teniendo evoluciones en las distinciones que hacemos para definir qué es lo que es correcto en determinado tiempo. No sé, pensemos en la época en que las mujeres no votábamos, por ejemplo. Éramos tratadas como ciudadanas de una categoría inferior. Y hace, 200 años eso no era incorrecto. Hoy día, obviamente que sí. Y es más, no solamente es incorrecto, sino que además la sociedad le asigna un valor superior que te hace necesariamente ir modificando las concepciones que tú podías tener sobre un determinado comportamiento correcto o incorrecto. Entonces, mucho menos vas a poder implementar una ética por decreto que si la escribes al día siguiente puede que esté desactualizada. Entonces, más bien lo que uno tiene que fomentar son valores, principios que orienten el actuar cuando las organizaciones y los seres humanos, ya sea en el sector público o en el sector privado, se enfrentan a dilemas. ¿Y qué herramienta ahí tú recomiendas para cultivar esa ética? En esto no hay así como ninguna fórmula que sea como de la NASA. Pero volvamos a cómo partimos la conversación, con el propósito. Cuando tú le encuentras realmente sentido a lo que haces, tienes mejores herramientas para tomar decisiones que están como en ese espacio de los grises. Es decir, tú vas cruzando un semáforo, te ponen el amarillo, ¿qué haces? ¿Frenas o aceleras? Puedes hacer las dos cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es el raciocinio que haces tú en ese minuto? Bueno, dependiendo de todas las variables que tengas alrededor. Pues, chuta, tengo una ambulancia que viene rajada atrás, entonces ¿qué hago? Acelero. No viene nadie o adelante hay y voy a dejar atascado a los que vienen por la otra, freno, ¿cierto? Claro. Entonces, en la medida que tú le entregas herramientas a las personas para que puedan tomar decisiones en esos momentos de dilema, eso es lo que realmente es efectivo en las organizaciones, sean del ámbito público o privado. Perfecto. Oye, te
te quiero pasar, porque tenemos varios temas acá, Tamara. Yo quiero aprovechar. Bueno, pero me puedes invitar más de una vez. Así que absolutamente. Pero tú eres la mamá de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A esta altura yo diría abuelita. No, sí. una joven madre. Sí, no, porque ya hubo una actualización, entonces pensemos que esto, claro. Entonces, abuelita. Y ahí quería preguntarte cuál era la visión original cuando se formulaba esta ley respecto al rol de los directorios en la supervisión del compliance. Y si ustedes veían en esa oportunidad que se iban a mantener directorios que delegan absolutamente la responsabilidad en tercero. ¿Cómo lo ves tú como madre de esa ley? Bueno, como en casi todas las cosas de la vida es importante ubicarnos en el contexto y en el momento en el que estaba nuestro país. Era el año 2009 cuando se le dio el empujón final a la idea de que las empresas asumieran algún tipo de responsabilidad cuando no fueran lo suficientemente diligentes para prevenir riesgos de gran impacto social. Que en ese momento, lo que nosotros veíamos desde el Ministerio de Hacienda, yo era la que estaba a cargo de la coordinación de todas las temáticas de lavado de activos, de prevención de lavado de activos, era que ya que habíamos construido un sistema nacional de prevención de lavado de activos con todos los sujetos obligados, con la UAF, en directa conexión con el Ministerio Público, etcétera, había una patita que estaba faltando, porque había en ese momento, no me acuerdo, 30 sectores económicos obligados a reportar operaciones sospechosas. Pero tenemos muy claro que no hay ningún sector económico que esté libre de que los delincuentes pretendan usar su estructura jurídica para dar apariencia de legalidad a las platas que provienen de un delito. Entonces ahí el estándar internacional, lo que te dice el estándar internacional, que para estas materias está en las recomendaciones del GAFI, te decía que las empresas tenían que tener una suerte de responsabilidad. Y veníamos empujando desde bastante antes la incorporación de algún tipo de responsabilidad, pero en temáticas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ok, en eso viene la invitación de Chile, la invitación de la OCDE para que Chile se sumara como miembro pleno a la OCDE. Chile participaba como observador desde mucho antes y había suscrito, había ratificado la Convención contra el Cohecho en el Congreso el año 2001. Entonces también había ahí como una pequeñita falta que la OCDE nos dijo como país, ojo, si usted quiere ser miembro pleno de la OCDE, nosotros, y así un poco el proceso, lo voy a simplificar, se le hace un barrido a todas las temáticas de país y se le, como un diagnóstico, igual que hacemos los consultores, un diagnóstico, y se le deja como las brechas a cerrar como país. Y parte de las brechas a cerrar eran, por supuesto, podían ser a largo plazo, pero hubo 4 cosas que la OCDE dijo, si usted no las tiene solucionadas antes, no hay ninguna posibilidad de que usted obtenga el ticket de ingreso como miembro pleno de la OCDE. ¿Cuáles eran esas 4 cosas? Gobierno corporativo de Codelco. ¿Por qué gobierno corporativo de Codelco? Porque era incomprensible en ese momento para los miembros de la OCDE que vinieron a hacer la evaluación que la empresa de cobre más grande del mundo tuviera esa gobernanza. Recordemos, en ese momento los ministros estaban sentados en el directorio de Codelco. Presidía a Codelco el ministro de Minería o ministra de Minería. Y lo secundaba el ministro de Hacienda. Entonces, háblame de conflictos de intereses. Entonces, ahí la OCDE dijo, no, eso no pasa. Lo segundo es que entonces se tramitó un proyecto de ley y en enero del 2010 tuvimos la modificación de
del gobierno corporativo, de la ley de Codelco. ¿Qué más dijo la OCDE? Gobiernos corporativos de sociedades anónimas abiertas. ¿Por qué? Porque aquí hay, si bien en Chile todavía tenemos una presencia bien mayoritaria de familias empresarias que tienen la mayoría de la propiedad, ¿y qué pasa con los institucionales? ¿Y qué pasa con los minoritarios? ¿Qué pasa con las inversiones de la AFP, de nuestros fondos de pensiones, de todos los chilenos? Entonces, la OCDE lo que dijo es, usted tiene que tener algún mecanismo de contrapeso. Y ahí viene también la reforma a la ley de mercado de capitales, donde se incorpora, entre otras cosas, la figura del director independiente. Lo tercero, y en esto yo sé que estoy lateando, pero es de repente bien importante como que hacerse la idea dónde estábamos, para saber bien qué es lo que nos estaban pidiendo, para no sobrereaccionar. Lo tercero era relacionado con la posibilidad de que el Servicio de Impuesto Interno compartiera información con sus homólogos de los países miembros de la OCDE. Y eso salió a la chilena, pero salió. Igual se tramitó ley. Y lo cuarto era también la responsabilidad que tenían que tener las empresas frente a un cohecho a funcionario público nacional o extranjero. Convención que Chile había ratificado el año 2001. O sea, significaba que teníamos que hacernos cargo del compromiso que habíamos asumido ya el año 2001 y no habíamos hecho nada. Y así, no habíamos hecho nada. Entonces, se aprovechó la oportunidad, dado que teníamos una ley, un proyecto de ley en tramitación adosado a la ley de lavado de activos, la 19913, se le sacó esa parte del proyecto de ley, se amononó y ya no solamente quedó como lavado de activos, financiamiento de terrorismo, sino que se le sumó lo que le interesaba en ese minuto a la OCDE, que era el cohecho a funcionario público. Lo estoy hiper simplificando. Pero siempre es bueno que todos sepan cómo nace esta ley, así que exacto. Bienvenido todo tu Y también información. Es importante saber que la OCDE jamás dijo, oiga, tiene que ser responsabilidad penal. Pero nuestro país venía recién saliendo de una reforma procesal penal que implicó asignar muchos recursos públicos que estaban en el Ministerio de Hacienda. Entonces éramos así, pues bien apretados con... Como corresponde. Como corresponde, había que cuidar las finanzas públicas. Y lo que se vio es que en algún otro país se había adoptado también lo penal, entonces se dijo ya, démosle entonces con la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que sean los fiscales los que investiguen en caso de existir negligencia en la facilitación de las estructuras jurídicas para cometer inicialmente estos 3 delitos. Que eran más de 3 delitos a todo esto, porque se habla de 3, pero y todos los delitos base de lavado de activos que son un montón, o sea, siempre estuvieron incorporados. Y como dicen ustedes los abogados, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, mientras estemos súper protegidos, incluso de situaciones que van más allá de los delitos, por supuesto que vamos a cumplir con lo menos que son los delitos. Bueno, y así es que entonces nace la ley de responsabilidad de las personas jurídicas que tenía que ir muy unido también, de nuevo, a los principios de la OCDE, los principios de buen gobierno de la OCDE, que implica que los directores, una vez que son elegidos, se deben a la empresa y no a quien te nombra. Así, el deber de lealtad. Y el deber fiduciario y todo lo demás, que nada de eso ha cambiado, nada de eso. Lo que pasa es que hoy día los directores tienen que ser más conscientes de riesgos que en el pasado no es que no hayan existido, no los veíamos. Porque el riesgo de lavado de activos siempre ha existido, pero no era tema. Hoy día es tema. El riesgo de corrupción en las empresas privadas no era tema porque no lo veíamos, no es que no haya existido.
Pero hoy día, desde que ya tenemos incluso tipificados ciertas conductas de corrupción entre particulares, entonces ya te hace despertar, te hace decir, bueno, aquí hay cuestiones que a lo mejor antes no les di la importancia, que no significa que se les tiene que dar la misma importancia a todo. Y por eso me encanta esta última renovación que viene a ser como el nieto, la modificación de la ley 20.393, que vuelve a enfatizar la necesidad del enfoque basado en riesgo. Concéntrese en lo importante, concéntrese en los riesgos que efectivamente tienen alguna probabilidad significativa, material, de que se gatillen en su organización. Si no, es una pérdida de plata, es un desvío del para qué, es un desvío de tu foco que tiene que estar en el propósito, y terminas haciendo exactamente lo contrario a lo que tú quieres hacer, que es hacer lo correcto, correctamente y por las razones correctas. Oye, Tamara, y tomándome ese deber fiduciario de diligencia y cuidado que se le exige al directorio y que tiene que ver principalmente con la supervisión, en este caso. Uh-huh. ¿Cómo equilibrar ese rol del director como supervisor y no caer en el micromanagement, obvio? O sea, eso es súper fina la línea, y yo creo que en algunas empresas han ido un poco al extremo, después van al otro y ahora estamos como así como en el péndulo tratando de amainar. Claro, porque hay que ser muy cuidadosos en que los directores no opaquen a la administración, sino ¿para qué tenemos administración? Cuando decimos gobierno corporativo, ¿qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el equilibrio de poderes, en cómo nos organizamos, también dicho en bien fácil para que todos nos entiendan, cómo equilibramos los poderes. Por un lado, los poderes que tienen los dueños, por otro lado, el poder que tiene la administración, y entre la administración y los dueños, entonces hay unos señores que son los representantes, señores y señoras, que son los directores y directoras. Entonces estos directores y directoras tienen que velar por lo que no solamente están demandando los dueños. En el mundo más complejo en el que nos desenvolvemos hoy, tenemos que responderle al regulador, tenemos que responderle a la ciudadanía, tenemos que responderle a las normas, tenemos que responderle a las leyes, y a una ciudadanía que está cada vez más desconfiada de lo que es el accionar empresarial, ¿cierto? Entonces el rol de los directores no es tan fácil, podríamos decir son como el jamón del sándwich, pero ojalá que ese jamón sea igual gordito, para que no quede como súper apretado, es decir, que no se transformen en lo que eran antes, como que iban a puro calentar la silla. No, tienen que entregar directrices para aterrizar la estrategia que se define en esta mesa de gobierno que es el directorio. Pero el gobierno corporativo lo es todo, es decir, parte del gobierno corporativo son los sistemas de compliance, parte del gobierno corporativo es la auditoría, parte del gobierno corporativo es la gestión de riesgo. Todo eso forma parte de los elementos que constituyen la gobernanza de una empresa. Y el director tiene que estar preguntando si es que esos elementos están. Pero no el director ir a hacer la auditoría o hacer el chequeo de los conflictos de interés. El director está obligadísimo, sí, a tener claridad de por qué es importante que se haga un monitoreo de sus intereses, que no es lo mismo que conflicto de intereses. Y los conflictos de intereses a veces se tratan como una mala palabra, cuando en realidad todos tenemos conflictos, todos. Lo importante es gestionarlos adecuadamente para que no comprometan ¿a qué? A lo que queremos cuidar. ¿Qué es lo que queremos cuidar? La empresa.
Porque si nos instalan como directores o directoras en una determinada empresa, es para velar por esa estructura jurídica, no para velar por mí mismo. Si no, no acepto el cargo. Y tampoco es para darle cuenta a quien me instaló en este sillón, digamos. Que a veces también se piensa eso. No, es que como a este director lo instaló fulanito de tal, entonces va a ir a cuchichearle todo lo que... No, eso es transgredir los deberes de cuidado para con la organización. Dicho en súper fácil. Oh. De hecho es así, o sea, el deber de lealtad, el deber de diligencia que tiene el director se debe a la sociedad y no a quien lo elige. Eso es importante tenerlo bien presente. Y eso no es nuevo. O sea, por favor, revisemos cuándo están instalados desde la ley, no sé, Mercado Capitales 1, 2, o sea, desde ahí que está instalado y cuándo se tuvo que hacer más explícito. Evidentemente hubo que hacerlo más explícito después de algún escandalillo. Como ha sido la mayoría de los endurecimientos de la legislación que vienen posterior a algún escándalo. Donde el regulador, los parlamentarios, nuestro poder legislativo resuelve endurecer alguna norma para que no se nos vuelvan a escapar los pavos. Oye, Tamara, y en tu experiencia, yo sé que esto es una pregunta bastante genérica, pero ¿cómo un director puede ver señales de alerta que le permitan detectar un riesgo antes de que se materialice? O sea, ¿qué señales bueno, hay mucho riesgo, pero ¿qué señales de alerta te ha tocado ver en la práctica de repente que permite prevenir? Mira, yo creo que una de las principales alertas que deben tener los directorios es cuando los directorios ni ellos mismos se gobiernan. Porque cuando uno está en una mesa de un directorio, uno es un cuerpo colegiado. Uno no es un individuo así que no, aquí yo hago lo que quiera. Esto implica sumar miradas. ¿Para qué? Para que la mirada tuya, más la mía, más la de otros actores que tienen trayectorias de vida distintas, profesiones distintas, puedan poner a disposición de esta mesa para que veamos la mesa entera y no apenas una partecita, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, que tiene que funcionar efectivamente como un cuerpo colegiado y no como la suma de puras estrellitas. Okay. Tiene que efectivamente ser más que 1 más 1, no puede ser 2. O sea, 1 más 1 ojalá sea 20. Y cuando tienes directorios, no sé, de 9 personas, es porque son organizaciones más complejas que requieren traer miradas que amplifiquen las posibilidades de riesgo. Ahora, no es el directorio el que va a ir a contener los riesgos, pero sí este cuerpo colegiado tiene que tener algún acuerdo de que, por ejemplo, ¿cuál es la directriz que vamos a tener? Bueno, me voy a ir a un ejemplo como tal vez bien básico. Se ha armado como harta... se ha conversado mucho sobre esto de las evaluaciones periódicas, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es una de las materias que el directorio debiese tener un poquito de voz. ¿Cada cuánto tiempo van a hacer las evaluaciones periódicas? ¿Qué nivel de profundidad van a tener las evaluaciones periódicas? ¿Qué aspiramos a tener como resultado luego de esa evaluación periódica? Queremos un informe, así que nos digan que estamos con todos los instrumentos, que tenemos un código de ética súper bien escrito, o queremos que esta evaluación nos diga realmente que en la punta, en la operación, las personas que están, no sé, enfrentados de cara al cliente, saben bien qué controles tienen que aplicar para que evitemos, no sé, un conflicto, un acto de corrupción o lo que sea.
Y vuelvo a insistir, esto no es como de la noche a la mañana, hay que ir haciendo los aprendizajes colectivos también, ¿ah? Y no dejar todo radicado a hagamos el checklist, que en eso también han caído algunos directorios en que, sí, que venga la persona de cumplimiento a informarnos, como la ley anterior decía, cada 6 meses, entonces sigamos con eso. A lo mejor no es necesario que sea cada 6 meses, a lo mejor necesitamos que esté siempre. No rindiendo algún informe, pero que esté siempre en los comités de auditoría, por ejemplo, el de cumplimiento. ¿Por qué no? O hay otras cosas que dicen, no, es que la función de cumplimiento tiene que tener autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? Autonomía también puede estar en el papel, pero si tú no le das ni un peso de recursos, hay cero autonomía. Claro. Oye, Tamara, y aprovechando ahí tu experiencia como directora, ¿qué le recomendarías a un director que está recién partiendo y que no tiene mucho conocimiento en compliance? ¿Qué preguntar? ¿Qué es lo que le tienen que informar? Y a su vez te hago la pregunta al revés. Para un compliance officer, ¿qué tiene que él reportar? ¿Qué herramientas, qué KPIs podría reportar o exigir, entre otras cosas? Yo creo que una cosa muy importante del compliance officer, o como le queramos llamar, porque da lo mismo como le llamemos, es la manera como se conectan las tareas de cumplimiento con el negocio, ¿ya? Para que tengamos racionalidad en el manejo de esos riesgos. Porque si atiborramos, y que también me ha tocado ver cosas como bien curiosas, de una matriz de riesgo identificada por delitos, cuando yo digo, las empresas no están aquí para cometer delitos y tampoco fue jamás el objetivo de la ley que hagan seguimiento de delitos, porque no es a eso a lo que se dedican. Las empresas se dedican a su propósito. Entonces, en función de ese propósito y a los procesos que nos implican de llegar a ese propósito, entonces ahí usted haga la conexión hasta llegar al último eslabón, que es la cultura, las personas. Esto tampoco es pura cultura. O sea, claro, porque tampoco es pura integridad, ética, knowledge, valor. O sea, ya lo hablamos, no se decretan. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre controlar, ¿cierto?, con valores, integridad. O sea, hay ahí un balance. El exceso de controles te puede finalmente llevar a atentar contra lo que tú quieres cuidar, que es ese propósito. Tú quieres conseguir ese propósito. Ese propósito, para conseguirlo, tú tienes que definir ciertas metas. Entonces, ahí está un primer punto focal. ¿Cómo están definidas los KPIs de los ejecutivos, por ejemplo? Que es donde hay un riesgo mayor. Que si explosiona ese riesgo, obviamente el impacto reputacional del nivel gerencial va a ser mayor que si... Yo esto siempre lo ejemplifico como, podemos ir a perseguir a la cajera de supermercado o al gerente de compra. ¿Dónde ponemos el foco? Es cierto que el robo hormiga de la cajera de supermercado puede ser muy relevante para la empresa y hay que adoptar los controles, pero más relevante desde el punto de vista de impacto reputacional es si es que los ejecutivos están haciendo cosas extrañas. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo están esos controles cruzados? ¿Cómo vamos incentivando un tipo de liderazgo que fomente, por ejemplo, la alerta temprana? Y eso también son cosas en que las organizaciones han tenido que ir evolucionando. A lo mejor me voy a cambiar de caballo, pero en mi época universitaria se decía, no, jefe que no abusa pierde autoridad. ¿Cómo han ido cambiando las cosas? ¿Cómo han ido cambiando las cosas? Hoy día, jefe que abusa es una señal de alerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos liderazgos que son
también más autoritarios o más abusivos, tiende a generar comportamientos indeseados en las personas. Hay menos compromiso de las personas. En cambio, cuando tú logras que las personas sepan muy bien para qué hacen lo que hacen, es más fácil hacer lo correcto. Y en eso el servicio público, al menos en la época en que yo entré al servicio público, que te estoy hablando de la década de los 90, año 90 específicamente, por supuesto que era súper sencillo identificarlo. ¿Cuál era el para qué uno ingresaba al servicio público? Hoy día, entre tanta burocracia que se ha ido sumando, se diluye, se pierde. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Y Tamara, bueno, se me está pasando el tiempo, me están quedando demasiados temas, pero ya anticipamos que van a haber una futura invitación. Pero me gustaría profundizar un poco en la pregunta que te hice anteriormente respecto, para que nos están escuchando, respecto de qué te gustaría a ti, qué te gusta a ti que te reporte, yo no sé cómo a la práctica, que te reporte el encargado de cumplimiento. ¿Qué te gustaría? Ya me hablaste, por ejemplo, de los indicadores de los KPI de los ejecutivos. Sí, yo creo que muy importante es, por ejemplo, que el directorio tiene que estar claro cuál es el plan. Ok. ¿Cuál es el plan? El directorio tiene que estar, ¿cuál es el plan y la estrategia para qué? Para que el directorio pueda hacer ese seguimiento, porque recordemos que lo que habla la buena práctica, no digo que todo el mundo tenga que hacerlo así, porque dependiendo del tamaño de la organización, pero sí, así como debiese estar dependiendo la función de cumplimiento del directorio o al menos del comité de directores. Entonces es importantísimo tener claridad del plan y que periódicamente te vayan reportando no solamente las maravillas, sino que también te reporten las dificultades. Yo creo que ese es uno de los grandes valores agregados de las áreas de cumplimiento, que de igual a igual te hagan saber dónde hay alguna directriz estratégica que es necesario cambiar porque se están generando riesgos más allá de lo tolerable, por ejemplo. Y eso tiene que ser, sí, un seguimiento bien periódico. Tema de denuncias. ¿Qué tipo de denuncias están llevando? ¿Efectivamente la gente confía en los canales o no confía? ¿Qué estadísticas de mal uso o qué acciones posteriores se adoptan? Porque no es suficiente saber llegaron 100 denuncias o no llegó ninguna. Ok, llegaron 100, pero hay algunas que se repiten motivos. Hay alguna que siempre viene de tal área o de tal jefe. Bueno, entonces, ¿cómo se conecta eso con lo que está haciendo el área de recursos humanos, de personas, para modificar de repente estilos de liderazgo de determinados profesionales que pueden venir un poco con este estilo antiguo, ¿cierto? Entonces, esto no se trata de ir persiguiendo, acusando para que vayamos, no, sino que trabajar efectivamente de manera colaborativa entre todas las áreas de la organización. Ya, hablaste de los canales de denuncia, Tamara. ¿Y qué rol te ha tocado ver en canales de denuncia y también en las investigaciones? Que te ha tocado en la práctica y que podría decir, ojo, acá hay una señal de que no está bien implementado el canal de denuncia. Bueno, yo creo que cuando llegan muy pocas, uno podría estar feliz, porque uno podría decir, si en realidad somos tan maravillosos que lo hacemos tan bien que nadie denuncia, entonces ahí habría que ponerle más foco a verificar que efectivamente se ha hecho una buena difusión y dos, que efectivamente los canales de denuncia sean reservados, secretos, confidenciales, que las investigaciones se lleven adelante con el rigor que requiere esa área que es muy especializada, porque si lo hacemos así, qué sé yo, que los protocolos
sean parejos, que no porque sí denunciaron a fulanito de tal que es la estrellita, vamos a ser más laxo o le vamos a aplicar un protocolo versus este otro que le aplicamos efectivamente lo que escribimos. Yo creo que eso es al final lo que uno entiende por integridad, por coherencia entre lo que uno declara y lo que efectivamente se hace. Entonces ahí viene una nueva recomendación. Ojo con las declaraciones rimbombantes. Las declaraciones rimbombantes terminan siendo muchas veces el principal sepulturero, por así decirlo, del prestigio o de la reputación de las organizaciones. Porque la primera de cambio, cuando las organizaciones hacen declaraciones demasiado rimbombantes que no pueden cumplir, bueno, después lo que hacemos es que se profundiza la desconfianza, se profundiza este malestar, no solamente de los trabajadores, sino que el malestar de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Nos metemos en un círculo vicioso. Y aquí yo siempre hago la recomendación, menos es más. Así como que es una recomendación muy sabia por lo demás. Claro, que si bien nació desde el mundo de la arquitectura, que es aplicable al mundo de la gestión empresarial, menos es más. Siempre y cuando ese menos sea un buen menos, digamos, y no cualquier cosa que tenga que ver con lo que hablábamos al principio, del propósito, del para qué estamos, de hacer una buena gestión, de entender bien cuál es el problema que queremos resolver. Perfecto. Tamara, se nos pasó el tiempo muy rápido. ¿No te puedo creer? Muy, muy rápido, pero ya sabemos que vaya a volver. Así que voy a dejar varios temas como el ESG que quería profundizar, pero lo vamos a dejar ahí pendiente. Y nos vamos a ir a la sección final, que es la Matrix al callo, en el cual me interesa saber tu postura práctica respecto a ciertos temas. Para empresas más pequeñas, primero ahí te quiero hacer dos preguntas. En relación con las pequeñas y medianas empresas que tienen un directorio, por ejemplo, que está recién partiendo, ¿qué le recomendaría a ese directorio? ¿Cómo partir con un programa de compliance para que sea robusto? En una fase inicial de 90 días, 120 días. Sí. Yo creo que primero tendríamos que mirar todo ese mundo de las pequeñas y medianas empresas que no tienen directorio, que son la mayoría. Así es. ¿Cierto? Entonces, eso que no tengan directorio no significa que no necesiten compliance. Yo creo que sí lo necesitan, pero lo necesitan a su escala. No necesitan hacer monitoreo de 800 riesgos, 3, que los pueden anotar en un papel o en una hoja Excel, si es que tener un responsable. No, es que tiene que estar separado. Si son 3 personas, una microempresa, no significa que no tengan compliance, lo tienen, pero a su escala. Y eso es algo que a veces no hemos cumplido con nuestra responsabilidad empresarial, las grandes instituciones donde le empiezan a exigir cosas bastante absurdas a las pymes, que tienen que tener códigos de ética. Cuando hay códigos de ética, basta que hagan una declaración de principio. Por ejemplo, yo tengo mi consultora, somos 2 socios, somos una consultora chiquitita. ¿Necesitamos hacer una matriz de...? No, sabemos perfectamente dónde están los riesgos y los 2 le hacemos seguimiento. El día de mañana, a lo mejor, si es que llegamos a crecer, en fin, ahí las organizaciones, las estructuras organizacionales se tienen que ir adaptando, pero no al revés. Ahí hay creo que esa misma columna a la que tú hacías referencia sobre el compliance público, yo hago un paralelo con la fábula de la hormiguita trabajadora y feliz. A ver si nos puede contar a la audiencia o a quienes no hayan leído la... Bueno, la hormiguita trabajadora y feliz, que como tenía muy claro su propósito,
iba y recogía las hojitas y la comida para el invierno y todo muy bien, hasta que de repente a uno se le ocurre y dice, bueno, esta hormiguita que hace tan bien su trabajo, pero creo que en realidad le vamos a poner un supervisor. Y le ponen un supervisor, y después del supervisor le ponen un gerente, y después le ponen un auditor, y después... Entonces tenía toda una estructura para la hormiguita trabajadora y feliz. Después terminan llamando a una consultora para que haga una consultoría en racionalización y terminan despidiendo a la hormiguita trabajadora que ya no era feliz porque se le había diluido el propósito. Yo creo que esos son errores que no deben cometer las pymes, de no sobrecargar su estructura porque se lo está pidiendo un cliente grande. Tenemos que entregarles herramientas para que sepan conversar con su cliente grande y hacerle entender a ese cliente grande que lo peor el peor error que pueden cometer es diluir el propósito de esta pyme, porque si no los estamos empujando a que se salten los controles. ¿Por qué? Porque necesitan sobrevivir. Bueno, de hecho es una de las grandes críticas que hacen las pymes a veces de que la última vorágine regulatoria la ha exigido por el lado laboral, protección de datos, responsabilidad penal, y se le ha llenado normativas que a veces no les da para... Sí. Ese es un súper buen punto, porque yo te puedo dar una mirada y una visión más allá de lo legal. Uh-huh. Y si bien no soy abogada, me ha tocado toda mi vida profesional desenvolverme con leyes. Y una de las cosas que aprendí tempranamente, porque también me tocó tramitar proyectos de ley, estructurar ante proyectos de ley, etcétera, es la importancia, uno, de la adecuada armonización en la interpretación. Uno no puede ir al artículo A y listo. Eso tú tienes que interpretarlo en un contexto, ¿cierto? Y en una ley, más importante que el determinado artículo es el mensaje, el espíritu de la ley, ¿cierto? Y hoy día, ante esta ola regulatoria, a veces hemos olvidado leer bien los mensajes. Y los mensajes de la mayoría de esta ola regulatoria son bien parecidos, que en el fondo es decirle a cada empresa: encuentre usted su traje. Usted identifique en base a lo que es, qué es lo que necesita. Y yo lo voy a supervisar en base a lo que usted se defina. Lo que uno podría decir hoy día es una autorregulación regulada. Pero hágalo y justifíquelo. No es que me diga, no, es que yo tengo esto porque sí. Tienes que justificarlo. Entonces, si es que vas a hacer monitoreo a 3 riesgos, tienes que tener una trazabilidad, tienes que tener un análisis de por qué son esos 3 riesgos y por qué no son 5. ¿O por qué tú crees que esos son tus 3 riesgos principales a los que tienes que hacerle seguimiento? Y si no necesitas un área o tienes todo junto, que también uno lo ve, todo junto entre auditoría, riesgo, compliance, bueno, porque el tamaño no me da, porque las lucas no me dan, porque la estructura no me da. Pero eso tú tienes que tenerlo definido, y definido y consensuado organizacionalmente. Y cuando tú le sumas a eso, que me estaba yendo por la tangente con tu pregunta, le sumas un directorio, bueno, ese directorio también tiene que tener bien clarito que no puede ponerse a exigir cosas que van a ahogar el propósito, como que va a venir como una neblina, así como, y se nos va a olvidar, vamos a ver cada vez más difuso ese propósito que debiese estar más bien como hiperalumbrado para que todo el mundo, encontrándole sentido el para qué hacen lo que hacen en el día a día, es muchísimo más fácil cumplir. Oye, Tamara, y quiero volver un poquito para atrás y aprovecharme también de tu calidad de ex directora de la UAF. Pero no necesariamente enfocándose solamente en la ley 19.913, sino que también
el motivo que sea que, por ejemplo, en la actual ley 20.393, existe responsabilidad respecto de terceros por servicios prestados. Entonces, ¿hasta qué punto recomiendas tú llegar o qué parámetros puedes dar tú respecto a la debida diligencia? Que a veces, y ahí volvemos al tema de las pymes, de que las grandes empresas exigen mucho a las pymes e investigan como si fueran investigadores privados. Entonces, ¿qué recomendaciones das tú en relación con la debida diligencia de terceros? Bueno, ahí de nuevo la palabra que más hay que relevar después de la última modificación es la razonabilidad. En el mundo de la auditoría se habla de materialidad, ¿cierto? O sea, dicho en castellano, lo que es importante. Y lo que es importante de acuerdo a tus recursos. Entonces, para una pyme, hacer una debida diligencia que tiene que ser dentro de lo razonable y de los recursos que están disponibles. Tú no le puedes pedir a esa pyme que, por ejemplo, desvíe recursos que son muy importantes para la sobrevivencia del negocio, pero también tiene que ser... Hay cosas que no necesitan plata. Como, por ejemplo, Google. No sé, toda la información pública que está a disposición de todo el mundo. Ahí tú haces algo que es razonable de acuerdo a tu escala. Cuando tú vas creciendo, obviamente ya no es razonable y no podrías tú como que tragarte el traje de esta empresa es no solo información pública porque, no sé, la industria financiera, por ejemplo. Tienen que ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque su tamaño, el nivel de riesgo, como que indican que tienen que ir a hacer algunos clics más, dobles clics más. Entonces... claro, aquí como que se les ha bombardeado a las pymes y se les ha asustado. Y eso nos hace muy mal para lo que necesitamos y a lo que ha aspirado esta ley, que es fomentar un desarrollo económico. Volvamos al principio, ¿de dónde viene esto? De la organización que promueve el desarrollo económico a nivel global. A la OCDE no le interesa que los países se vayan por el despeñadero. Entonces... todos tenemos que ir aprendiendo a que esto hay que hacerlo de acuerdo a las complejidades que hoy día el mundo tiene. Y por eso el cambio en la manera de regular. No es lo mismo la ley que salía hace 20 años donde decía exactamente lo que tenía que hacer cada empresa, o las normas que emitían los reguladores, la super de bancos, la super de valores cuando existían, la propia unidad de análisis financiero, o cualquier superintendencia, la de casinos de juego, cualquiera, donde 1, 2, 3, esto tienen que hacer. Hoy día, si tú te fijas, la mayoría de los organismos reguladores están modificando también su forma de hacer la regulación, trasladándole al regulado el que ellos identifiquen, definan su traje y en función de lo que usted define, yo lo fiscalizo. Lo que en el mundo más como de la auditoría, en fin, se conoce como enfoque basado en riesgo. Riesgos grandes, instrumentos grandes para atacarlos. Riesgos chiquititos, los miro. Y a veces ni los miro. Entonces, y si tomamos también a la propia unidad de análisis financiero, para hacerle también ahí el doble clic, en junio, el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, hizo una modificación a las recomendaciones, a las 40 recomendaciones. Pequeña. Recomendación número 1. Que la recomendación número 1 la incorporó recién el año 2012. Y la recomendación número 1 dice que todo el sistema tiene que estar construido en base a este enfoque de riesgo. Que claro, como todos venían como con la ola, como que nadie pescó esto. Entonces todos los países siguieron
haciendo esto como atiborrando a los sectores obligados y al final te pierdes porque se te pasaban los elefantes y no pillabas a ningún lavador. Y lo que hace el Gafi ahora es un poco lo mismo que hizo la ley 20.393 al ser modificada la última vez. Defina usted qué. Recuerde, esto es enfoque basado en riesgo. Riesgo grande, riesgo mediano, riesgo pequeño, y usted desvíe recursos si es que lo amerita. No si es que no lo amerita, porque si no perdemos todos. El regulador, que quiere contener ciertos riesgos también a nivel de sectores económicos, industrias, pierden los ciudadanos. Perfecto. Pierde el mundo. Así es. Oye, Tamara, y para ir cerrando te hago 2 preguntas. Pero son cortitas. Ya. La primera, ¿qué libro, podcast, película que tenga relación con lo que hemos estado hablando puede recomendarle a todos quienes nos están escuchando para que puedan aplicarlo de repente o aparezca algo interesante que puedan aplicarlo en el día a día? Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, más que pregunta, es ¿qué te gustaría que la gente que nos haya escuchado en este capítulo se grabe y no se lo olvide nunca más, que trascienda este capítulo en su memoria? ¡Ay, qué difícil! Bueno, lo primero, a pesar de que tengo intereses, voy a asumir el conflicto. Y por supuesto que les recomiendo el podcast que tenemos junto a Estado Diario con Manuela Sañartu y Soledad Alonso, que es ESG de la A a la Z. Muy buen podcast. Ya Manuela la tuvimos acá también. Sí, y ¿por qué lo recomiendo? Porque es un esfuerzo genuino que tratamos de hacer por ir más allá de la norma, por ir más bien a una cosa de unir más que desconectar, conectar, de que todos seamos más conscientes de ciertas cosas que antes no veíamos. Así es que eso lo recomiendo. Y lo otro que recomiendo, que también tengo interés, pero que también le he puesto harto empeño a eso, es el diplomado del cual soy directora académica en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, que es un diplomado de implementación y gestión de compliance, pero con perspectiva ESG, con perspectiva de sostenibilidad. Porque si bien no alcanzamos a hablar de las temáticas ESG, tenemos que aprender a dejar de ver el mundo en cuadraditos o en silos, como uno le llama normalmente. Pero te anticipo, Tamara, que vamos a hablar de ESG en un próximo capítulo contigo. Y bueno, obviamente, si es que quieren aprender muy bien de un compliance más estratégico, porque si es por norma, o sea, están las normas ahí, tú las puedes leer, en fin. Pero cómo esto se aplica para que efectivamente sea una palanca de motor de desarrollo económico, ahí esas 2 cosas yo recomiendo. Que tengo, vuelvo a insistir, declaro mis intereses para que los que nos escuchan, los que nos ven, hagan ese filtro. Pero de verdad que le hemos puesto harta pasión a ambas cosas, tanto al podcast como al diplomado. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta es ¿qué te gustaría que en la memoria a todos quienes nos están escuchando que nazca esta conversación? Pucha, tendría varias cosas. Uno es no diluir nunca el para qué hacemos lo que hacemos. O sea, encontrarle ese sentido, que es el propósito en el caso de las organizaciones, que también hoy día como que se ha marketeado un poco y en realidad no es otra cosa de cuál es el desafío de sociedad que queremos resolver a nivel de empresa. Y dentro de una organización también encontrarle el sentido a ¿para qué estamos pidiendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esto otro? ¿Para qué hacemos una declaración vacía que no tiene que ver con lo que es la organización? Mejor hagámonos primero un autodiagnóstico de qué es lo que realmente somos y qué es lo que realmente queremos ser y comprometámonos a lo que hoy día somos capaces de entregar. Perfecto. Va a quedar ahí de todas maneras en la memoria a todos quienes nos están escuchando, Tamara, y
Te agradezco nuevamente haber venido acá a conversar con nosotros en la Matrix. Nos llenaste de conocimientos, de tips, de experiencia. Te reitero nuevamente la invitación para que podamos profundizar en otros temas que dejamos de lado, que habíamos conversado que íbamos a tratar, pero se nos pasó un poco ahí. Tan entretenida la conversación que se pasó súper rápido. Yo te dije, o sea, me ponís play y yo hablo horas. Bienvenida esa entrega de conocimiento. Así que te agradezco la generosidad, Tamara. Te reitero la invitación, así que ya quedó cerrada, fregaste. Sí, pues por supuesto. No, muchas gracias y de verdad felicitarlos a ustedes por el esfuerzo. Me encanta que existan más podcasts, más miradas diversas. Por supuesto, yo no creo tener la verdad absoluta, pero sí creo que puedo aportar con esta mirada desde una disciplina que es más propia de la gestión empresarial. Absolutamente. Muchas gracias, Tamara. Y con eso damos por cerrado este interesante capítulo con Tamara Agnich de la Matrix Compliance. Agradecemos a CompliSafe por habernos dado la posibilidad de tener este espacio para conversar este tipo de temas. Y con eso damos por finalizado. Si les gustó este capítulo, por favor síganos en LinkedIn, Spotify y YouTube, la Matrix Compliance. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.